Bienvenidos todos ustedes, de verdad es una gran alegría que podamos estar aquí juntos buscando de Dios, mis hermanos. De verdad, bienvenidos todos ustedes. Y mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Ahorita vamos a dar oportunidad para que los niños también salgan a sus clases de escuela dominical, mis hermanos, mientras nosotros también recibimos instrucción de la palabra del Señor, mis hermanos. Espero que tengan un boletín allí, mis hermanos, lo tengan allí en sus manos, tengan un lápiz, una pluma, y con esto, mis hermanos, y nuestras Biblias, la palabra de Dios, podemos examinar la palabra, mis hermanos, y estar, pues ver, mis hermanos, que Dios es bueno y nos puede hablar. Después de que esto fue escrito, la Biblia, mis hermanos, hace más de 2000 años, un poco más, mis hermanos, y pues el Señor nos sigue hablando. Vamos a ver, mis hermanos, el título de esta predicación. El título de esta predicación, mis hermanos, es Éfeso, un diagnóstico y remedio para regresar al primer amor. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito sea, Señor, bendito sea tu glorioso nombre, tu santo nombre. Señor, estamos tan necesitados de ti siempre, siempre, Señor. Necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, saber más de tu voluntad, saber de lo que tú quieres, mi Señor, pero también conocerte más en tu persona. Y, Señor, necesitamos de ti constantemente, mi Señor. Nuestra vida depende de ti y solamente de ti. Por favor, Señor, por favor, sé con cada uno de mis hermanos hoy. Que tu palabra, mi Señor, calme ansiedades. También, Señor, tu palabra cubra necesidades de mis hermanos, que tu palabra dé dirección, que tu palabra dé sabiduría. Por favor, mi Señor, háblanos aquí hoy. Queremos adorarte por medio de la meditación en tu palabra y queremos darte la gloria y la honra a ti y solamente a ti. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Estamos en una serie de predicaciones. Esta es la segunda predicación, mis hermanos. Acerca del título de esta serie es La iglesia que Dios quiere. Y la verdad, mis hermanos, tenemos que meditar profundamente, mis hermanos, ¿qué clase de iglesia Dios quiere? Mis hermanos, hay varios tipos de iglesias, mis hermanos, con énfasis en algún aspecto, otros hacen énfasis en otro aspecto, pero debemos ir a la palabra de Dios, mis hermanos, y qué es lo que Dios quiere para una iglesia. La semana pasada, mis hermanos, les compartía acerca que sobre todas las cosas, mis hermanos, en una iglesia debe estar centrada en la palabra de Dios. Eso vimos la semana pasada. Una iglesia, mis hermanos, debe estar enfocada en la palabra de Dios para no desviarse y para que, mis hermanos, podamos hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces debemos enfocarnos en la palabra. Eso es básico, es central, mis hermanos. Pero ahora quisiera, mis hermanos, a partir de ahora y las próximas semanas, compartirles acerca del pasaje, mis hermanos, que se encuentra en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, mis hermanos, donde se nos habla de las iglesias en Asia. Y el Señor habla a estas iglesias y les trae un mensaje, mis hermanos. Y el día de hoy voy a comenzar, mis hermanos, vamos a comenzar. Y el título es precisamente este: Éfeso, diagnóstico y remedio para regresar al primer amor. Mis hermanos, es un título un poco largo y también descriptivo, mis hermanos, pero habla acerca, pues, precisamente de esta iglesia de Éfeso. Y si ustedes tienen sus Biblias, mis hermanos, pueden ver en Apocalipsis 2 del 1 al 7, o en sus boletines no tienen el pasaje completo, sino lo fui desglosando, pero está en la pantalla, ustedes tienen la cita y se lo pueden ver en sus Biblias. Y voy a leerlo para ustedes, mis hermanos. Dice Apocalipsis 2 del 1 al 7. Dice de la siguiente manera, mis hermanos: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido
y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No sé si vieron, mis hermanos, allá por el año de 1998, mis hermanos, algunos de los más jóvenes no habían nacido todavía, ¿verdad? En el 1998, mis hermanos, salió una película, pues más o menos famosa, mis hermanos, una película un poco taquillera, podríamos decirle, mis hermanos, se llamaba Tienes un email. Tienes un email, mis hermanos. Los protagonistas eran Tom Hanks y Meg Ryan, mis hermanos, y era una comedia romántica. Y trata la película, mis hermanos, en las que, pues en ese momento era tecnología de punta enviarse un correo electrónico. Enviarse un correo electrónico era tecnología de punta, mis hermanos, y ellos se conocieron por correo electrónico y se mandaban mensajes, mis hermanos, y surgió un romance así. Era lo último en aquellos días, el mensajearse así de esta manera, mis hermanos. Y entonces la película gira en torno, mis hermanos, en cómo se conocieron a través de correos electrónicos y se enviaban mensajes, mis hermanos. Bueno, no se parece en nada a la clase de mensajes que nos enviamos hoy. Los mensajes que nos enviamos hoy son totalmente diferentes, mis hermanos. La verdad es que son instantáneos, rápidos en los teléfonos, mis hermanos. Hay diferentes aplicaciones para enviar mensajes, mis hermanos. Y en la película, déjenme regresar un poco, mis hermanos, la computadora, llegaban a la casa y dice, tienes un correo electrónico, así decían mis hermanos, y entonces lo leían y se escribían, mis hermanos. ¿Por qué les hablo a esto? Porque, mis hermanos, lo que vamos a ver a partir de hoy son mensajes. Son mensajes, mis hermanos, que están aquí en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, mis hermanos. Son cartas, son mensajes del cielo a 7 iglesias que se encontraban en la región de Asia, mis hermanos. Imaginen por un momento que una iglesia esta, mis hermanos, o alguna otra iglesia recibiera un mensaje del cielo por correo electrónico, o que nos llegara a nuestros WhatsApps, mis hermanos, que llegara a Telegram o a WhatsApp, mis hermanos, nos llegara el mensaje de parte de Dios del cielo, mis hermanos. Imagínense cómo sería, mis hermanos. La verdad es que no les gustaría leer ese mensaje, no le pondrían mucha atención a este mensaje, no lo leerían con mucho cuidado, mis hermanos. Y si nos enteráramos que este mensaje le llega a otra iglesia, pues también, mis hermanos, estaríamos deseosos de leerlo. Un mensaje del cielo para una iglesia, mis hermanos. Tendríamos que ver lo que dice el Señor a esa iglesia o a nosotros, mis hermanos. Bueno, eso es lo que está pasando aquí en Apocalipsis 2 y 3. Es un mensaje directo del Señor a unas iglesias, mis hermanos. Es un mensaje. Y esto, mis hermanos, antes de entrar en la predicación, brevemente, mis hermanos, quisiera decirles algunas cosas acerca de este mensaje y hacer una parte introductoria. Mis hermanos, aquí ustedes en su hoja interior, en la hoja interior que ustedes tienen en su boletín, tienen ustedes allí una tabla, mis hermanos. Esta tabla la corté, mis hermanos, no cabía toda la tabla. Ustedes la tienen allí, mis hermanos, ya la completé la tabla. Pero, mis hermanos, cada carta, cada mensaje que vamos a ver, son 7 mensajes a 7 iglesias, mis hermanos. Cada carta describe al autor, a Jesús. Jesús es el autor de estos mensajes. E inicia cada carta, cada mensaje, mis hermanos, inicia con una descripción de cómo es Jesús. Y lo vamos a ir viendo, mis hermanos. En segundo lugar,
vemos, mis hermanos, en esta tabla, ustedes lo pueden ver, pero en las cartas el mensaje manda un contenido central, mis hermanos. Un contenido central, mis hermanos, qué es lo que el elogio, qué es lo que les está diciendo, qué es lo que el Señor le habla a esta iglesia, mis hermanos. ¿Por qué la elogia? Y además también, ¿por qué, mis hermanos, dice allí, mis hermanos, la critica? Esto está en todos los mensajes. Hay elogios para las iglesias, también hay críticas para las iglesias, pero también les da instrucciones. Les dice cómo deben corregir las cosas que no están bien en la iglesia. Y por último, mis hermanos, les da una promesa. Los mensajes que vamos a ver, mis hermanos, en Apocalipsis 7, los 7 mensajes tienen estos elementos. El autor tiene también un elogio, una crítica, palabras de corrección y finalmente una promesa, mis hermanos. Esto lo vamos a estar viendo durante 7 domingos, mis hermanos. ¿Y qué es lo que el Señor le dice a las iglesias, mis hermanos? Así que esto es lo que veremos. Es una carta, mis hermanos, que estas cartas, mis hermanos, muestran precisamente estas cosas. Ahora, en particular con la iglesia de Éfeso, ahí ustedes tienen un mapa pequeño, mis hermanos, que yo se los incluí, un mapa donde se ven las 7 iglesias de Asia, mis hermanos. Es una región de Asia Menor donde, por ejemplo, allí podemos encontrar algunas regiones como Galacia, Capadocia, Bitinia, Panfilia, que son regiones, por ejemplo, a las que el apóstol Pedro, si ustedes lo leen, mis hermanos, la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 1 y 2, les escribe a cristianos que están en toda esta región. Pero en particular allí hay 7 iglesias, había más iglesias, mis hermanos, allí en toda esta región. Pero les escribe a estas iglesias, mis hermanos, en particular, porque tenían necesidades. Y son, mis hermanos, han sido preservados estos mensajes aquí porque los necesitamos tú y yo. Necesitamos estos mensajes, mis hermanos. Ahora, si ustedes ven dónde estaba la ciudad de Éfeso, déjenme decirles algunas cosas de la ciudad de Éfeso, mis hermanos. Si podemos ver la siguiente diapositiva, mi hermano, por favor. ¿Qué es lo que vemos en particular en la ciudad de Éfeso? Primer lugar, mis hermanos, vemos que era un centro comercial grande. Era un centro comercial grande con un gran puerto, almacenes y un mercado allí también muy grande. La ciudad estaba cerca del mar, había un río, mis hermanos, por el cual se podía navegar, y esto hacía que la ciudad fuera realmente un centro comercial, mis hermanos, importante. Tenía la ventaja también la ciudad de Éfeso de ser una ciudad libre dentro del Imperio Romano. No era una ciudad esclavizada, era una ciudad libre dentro del imperio, mis hermanos. Y la verdad es que esto es lo que encontramos en Éfeso. Esta iglesia, mis hermanos, que encontramos aquí también tenía otra característica. En segundo lugar, mis hermanos, también, aparte de ser un centro comercial importante, era una ciudad idólatra. Adoraban, mis hermanos, a Artemisa o a Diana, mis hermanos. Era una ciudad muy idólatra. Eran particularmente adoradores de esta diosa, la cual era la diosa de la fertilidad, mis hermanos. Todavía en la actualidad se pueden observar el templo de Diana, que era una de las 7 maravillas antiguas del mundo. Una de las 7 maravillas antiguas del mundo, mis hermanos. El templo tenía 120 pilares o columnas de mármol, mis hermanos. Era una maravilla ver este templo, mis hermanos. Y saben, como Diana era la diosa de la fertilidad, mis hermanos, en los alrededores del templo abundaban burdeles, lugares de prostitución donde había sacerdotisas sagradas, es decir, sacerdotisas de Diana, mis hermanos, que luego se acostaban con hombres, porque era la diosa de la fertilidad. Y eso es lo que hacían en esta ciudad, mis hermanos. La verdad es que era una ciudad muy inmoral también lo que estaba pasando en esta ciudad. Ahora, en tercer lugar, quiero decirles allí, Pablo fundó esta iglesia.
El apóstol Pablo, mis hermanos, llegó, ya había allí algunos creyentes donde Priscila y Aquila y también Apolos, el gran predicador, mis hermanos, del libro de los Hechos, este hombre llamado Apolos, habían estado allí, y el apóstol llega, mis hermanos, consolida la obra y se funda una iglesia. La iglesia de Éfeso, mis hermanos, la fundó el apóstol Pablo. Y allí en esta ciudad, mis hermanos, el apóstol Pablo tuvo también mucha persecución, mis hermanos. Esto está narrado allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, mis hermanos. Y allí Pablo llegó a esta ciudad y se armó un gran alboroto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque había orfebres de plata, mis hermanos, hacían templos de Diana, mis hermanos, de esta diosa, los hacían de plata. Y se los llevaban como recuerdos, o también, mis hermanos, se los llevaban como objetos de adoración. Y esto era un gran negocio. Era un gran negocio porque la gente los compraba, mis hermanos. Había muchos plateros en la ciudad, compraban estas figurillas del templo de Diana, mis hermanos, pero como en esa ciudad se estaban convirtiendo en cristianos, muchos, entonces el negocio se les estaba cayendo. Y mis hermanos, entonces hubo una gran oposición, mis hermanos, una gran oposición. Allí pueden ustedes leer esta historia en Hechos 19, mis hermanos. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que estaban adorando allí a Diana, y a partir de allí, mis hermanos, bueno, ellos pensaban que su ciudad y también Diana, mis hermanos, esta diosa, estaba siendo despojada de su grandeza. ¿Qué sucedió cuando llegó Pablo, mis hermanos, y estaban predicando? Pues la gente se alborotó, se creó un gran tumulto, se llenaron de ira y gritaban, mis hermanos, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana, mis hermanos. Dice la Escritura que la ciudad se llenó de confusión, se precipitaron al teatro, se congregaron allí, mis hermanos, y arrastraron a algunos de los creyentes, mis hermanos, que eran compañeros de Pablo, que estaban allí, mis hermanos. Pablo quiso ir a esta asamblea, pero no se lo permitieron, mis hermanos, y el alboroto era tan grande que la vida del apóstol Pablo corrió verdaderamente mucho peligro, mis hermanos, mucho peligro. Dice la Escritura que estuvieron gritando durante 2 horas: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, y gritaban, mis hermanos. Así que esta ciudad, que aproximadamente tenía 600,000 habitantes, esta ciudad, mis hermanos, era idólatra. Así. Y cuando Pablo llegó con el evangelio, allí surgió pues esta ciudad, mis hermanos. Surgió pues precisamente esta iglesia, surgió allí. Había sido fundada, mis hermanos, por el apóstol Pablo. Pero si vemos la siguiente, mis hermanos, para cuando vemos este pasaje de Apocalipsis, este mensaje a la iglesia de Éfeso, habían pasado 40 años ya. 40 años habían pasado ya. Desde que Pablo, mis hermanos, había dejado esta ciudad, se había despedido de los ancianos. En el capítulo 20 de Hechos se despidió de los ancianos de Troas, de Mileto y de Éfeso. Se despidió de ellos. Y, mis hermanos, les encargó las iglesias. Pasaron 40 años y luego Juan está teniendo esta visión en el Apocalipsis. Y, mis hermanos, es precisamente lo que vamos a ver. 40 años después, el Señor le manda un mensaje a esta iglesia de Éfeso. Una iglesia, mis hermanos, donde había estado Pablo, había estado Timoteo, había estado Tíquico y también posteriormente el apóstol Juan. Había estado en esta iglesia, mis hermanos, una iglesia con líderes espirituales, una iglesia, mis hermanos, que ya había pasado suficiente tiempo para que madurara allí esta iglesia, mis hermanos. Y es en este contexto, mis hermanos, que quiero leerles precisamente, o quiero que revisemos cuál es el mensaje a esta iglesia de Éfeso.
En primer lugar, mis hermanos, vemos el autor. El autor es Jesucristo. Dice el pasaje Apocalipsis 2:1, mis hermanos, dice allí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es, mis hermanos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? Bueno, si ven sus Biblias, mis hermanos, no lo tengo en la pantalla, pero si ven sus Biblias, Apocalipsis 1:20, allí podemos ver quién es el que está hablando a esta iglesia. Apocalipsis 1:20, mis hermanos, lo voy a leer, dice así, mis hermanos: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿De quién está hablando, mis hermanos? Ustedes ven en sus Biblias en el capítulo 1 de Apocalipsis, mis hermanos, en el versículo número 12 y 13 podemos verlo. Apocalipsis 1, 12 y 13 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué es lo que está viendo Juan? Está viendo al Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre, a Jesús, a Jesucristo. Lo ve allí, mis hermanos. Y en ese pasaje, mis hermanos, se da una definición. Apocalipsis 1:20, mis hermanos, dice cuál es, mis hermanos, el significado del Hijo del Hombre que está en medio de los 7 candeleros de oro, mis hermanos, que representan a las 7 iglesias de Asia, y que tiene en su mano derecha, mis hermanos, a los ángeles de las iglesias, mis hermanos. En realidad podemos ver, mis hermanos, que precisamente aquí es Jesucristo el autor, mis hermanos, el autor precisamente de esta carta, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que está en medio de los candeleros. Pero hay 2 cosas que notar aquí que son importantes. En primer lugar, mis hermanos, lo primero que hay que notar es que el Señor le está escribiendo un mensaje a los pastores de las iglesias. Mis hermanos, la palabra ángel significa mensajero. Eso es, mensajero. Eso es lo que significa la palabra ángel. Algunos han interpretado este pasaje, mis hermanos, diciendo que no, que el Señor le escribió a ángeles, que hay ángeles, mis hermanos, guardianes de iglesias, que hay ángeles guardianes de iglesias, y que le escribió al ángel guardián de cada iglesia. Literalmente un ser angelical. Pero, mis hermanos, cabe preguntarse, ¿cuál sería el propósito de enviarle un mensaje a un ser angelical, mis hermanos, que fuera una criatura angelical que está guardando una iglesia? ¿Cuál sería el propósito? No hay ninguno. En realidad, mis hermanos, la idea del pasaje es que le está escribiendo un mensaje a los pastores de las iglesias para que se lo digan a la iglesia, para que la iglesia entienda, y para el pastor también. Esta es la idea, mis hermanos, del pasaje. Entonces, el Señor le está escribiendo a los pastores de la iglesia. Mis hermanos, es un pasaje que me anima muchísimo, mis hermanos, cada vez que leo Apocalipsis 1:20, porque me reanima mucho, mis hermanos, porque los siervos del Señor, el Señor los tiene en su mano derecha y Él los sostiene. Pero aquí vemos claramente que el autor de esta carta, Jesucristo mismo, el que tiene a sus siervos en su mano derecha y que está en medio de los candeleros, es el que da este mensaje. Ahora, hay otra cosa que hay que notar en este pasaje, mis hermanos, y es la siguiente: que el Señor está en medio de su pueblo. El Señor está en medio de su iglesia. Lo que vemos en Apocalipsis 1:20, mis hermanos, lo que nos ha dicho el pasaje, lo que hemos estado viendo, es que el Señor está en medio de los candeleros de oro. ¿Y qué es lo que significan estos candeleros? Las 7 iglesias de Asia. Lo que nos está diciendo es que el Señor está en medio de su pueblo. Cristo es el que anda entre su pueblo. Él está con su pueblo, mis hermanos.
Cristo está donde su pueblo está, donde su iglesia está, mis hermanos. No importa el rincón del mundo, mis hermanos, que pudiéramos pensar el más alejado. Si allí hay creyentes en Jesucristo, allí está Jesús en medio de esos creyentes con su pueblo. Eso es lo que podemos entender, mis hermanos. Cuando Jesús fue tomado para ser llevado al cielo, mis hermanos, que se nos relata en los evangelios, en la ascensión de Jesucristo, dice el Señor, mis hermanos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No algunos días, no pocos días, sino todos los días, mis hermanos, todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús está con su pueblo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Sabes? Esta idea, porque tú y yo tenemos que entenderla muy bien. Si Jesús está en medio de su pueblo, con su pueblo, mis hermanos, es algo que debe consolarte. Es algo que debe consolarnos a todos nosotros. Es algo que debe animarnos, mis hermanos. Animarnos porque el Señor está con nosotros, consolándonos, fortaleciéndonos en medio de su pueblo, mis hermanos. Pero también esto nos coloca una gran responsabilidad sobre nosotros. Mis hermanos, a estas iglesias de Asa se les llama candeleros. ¿Para qué sirve un candelero, mis hermanos? Bueno, uno le pone una vela, o le ponía aceite, mis hermanos, un pabilo para prenderlo, mis hermanos, para que llevaran luz. Un candelero no es luz, lleva la luz o transporta la luz, mis hermanos. Y esta es la verdad que encontramos aquí. Ciertamente, mis hermanos, no hay ninguna institución humana, gobiernos, instituciones, universidades, hospitales, no hay nada, mis hermanos, que pueda llevar luz al mundo perdido. Es la iglesia. Es la iglesia, mis hermanos. Jesús en medio de su iglesia y la iglesia, mis hermanos, llevando la luz de Jesús. No la iglesia en sí misma, sino llevando la luz de Jesús al mundo, mis hermanos. ¿Sabes? Estamos aquí, mis hermanos, por una razón, como iglesia. Nuestra labor es contar la verdad al mundo, la verdad de Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas. Y esto es algo que no debemos olvidar. No debemos olvidar esto, mis hermanos. No estamos aquí en el mundo solo con el propósito de pasarla lo mejor que podamos, de tratar de sobrevivir. No se trata de esto, mis hermanos. ¿Saben? Como iglesia tenemos una gran responsabilidad. Nuestro Señor está en medio de su iglesia, mis hermanos, y nosotros tenemos que llevar la luz de Jesús a todo lugar, mis hermanos, precisamente. Y esto es lo que debemos hacer. Y esto es lo que vemos primero en este pasaje, mis hermanos. Pero ahora vamos a ver, mis hermanos, el autor es Jesucristo, pero hace un diagnóstico de su iglesia. El Señor hace un diagnóstico de su iglesia, mis hermanos, y lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es un diagnóstico positivo. Fíjense bien, mis hermanos, Apocalipsis 2, 2 al 4. Voy a leerlo, mis hermanos. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, en primer lugar, mis hermanos, lo que vamos a ver es que aquí el Señor da un diagnóstico certero, mis hermanos, un diagnóstico infalible. Un diagnóstico infalible, mis hermanos, verdaderamente. Vean ustedes el pasaje, mis hermanos, ahí en el versículo 2 de Apocalipsis 2 dice, si se lo pueden subrayar, está subrayado aquí ese verso, esa frase en la pantalla, mis hermanos, dice: yo conozco tus obras, te conozco bien, te conozco, mis hermanos, conozco bien tus obras. Dios no es ignorante, mis hermanos, de lo que sucede dentro de una iglesia.
Dios no lo ignora, mis hermanos. La verdad es que esto, mis hermanos, es porque está escrito así. Yo conozco esto. Lo que quiere decir es que el Señor, mis hermanos, quiere dejarnos saber que Él está profundamente interesado en lo que ocurre en la iglesia y lo sabe. Lo sabe, está apercibido de lo que pasa dentro de una iglesia, mis hermanos, de lo que sucede en otra iglesia. Más allá de lo que nosotros nos imaginamos, el Señor lo sabe. Yo lo sé, conozco esto. Y sabes, Cristo está profundamente interesado en ti y en mí, y está interesado en esta iglesia también. Y en cada una de las iglesias que se reúnen en el nombre bendito de Cristo Jesús. Dice, yo los conozco. Podríamos pensar que el Señor está distante, pero la verdad es que Él está aquí. Podemos pensar que está muy remoto, muy lejos, pero está aquí. Y la verdad es que sí lo sabe y está presente. Jesús nos conoce al dedillo, mis hermanos, nos conoce muy bien con un conocimiento omnisciente. Una de las virtudes del Señor, mis hermanos, es precisamente esta, es su omnisciencia, es todo lo sabe. Todo lo sabe, mis hermanos. Y saben, como la iglesia está compuesta por creyentes, de aquí se desprende que Él conoce el estado y la situación de cada una de sus ovejas. Conoce lo tuyo, conoce tu estado espiritual, conoce lo que te pasa, conoce tus problemas, conoce tus necesidades. ¿Y saben por qué dice esto este pasaje? Porque quiere el Señor que tú también lo sepas, que Él conoce todo lo tuyo. Por eso dice, yo conozco tus obras, conozco lo tuyo. Y eso, mis hermanos, debe hacernos entender que Dios quiere que sepamos que Él conoce todo lo nosotros, mis hermanos. Él quiere que tú sepas que Él sabe. ¿Para qué? Para que puedas estar tranquilo. Para que puedas estar en paz. ¿Sabes? Dios conoce todo lo nuestro. Me he encontrado gente, mis hermanos, que está pasando con alguna situación complicada. Dice, ¿y a quién le importa? ¿A quién le importa? Incluyendo cristianos. ¿Le preocupa a alguien? Pues sí, le preocupa a Dios porque lo conoce. Sabe lo que te pasa, sabe lo que está sucediendo. Sabe precisamente eso. Y Él quiere que tú lo sepas, que Él lo conoce. Pero no solo que lo conoce, sino que le importa lo que le pasa. Él no desconoce tu situación. Y este era el caso de esta iglesia, mis hermanos. Había persecución. Jesús sabía la persecución que había en la iglesia de Éfeso. Pero también, mis hermanos, y es algo muy importante, lo que debemos entender es esto. Nosotros también debemos saber que Dios conoce nuestra situación y que podemos vivir en su presencia, mis hermanos. Esto es lo primero. Así es que esto es con respecto, mis hermanos, a que el Señor es capaz de hacer un diagnóstico de su iglesia, un diagnóstico infalible, mis hermanos, infalible. Está adelante eso, mis hermanos, está adelante, va atrás. Vas adelante, mi hermano, vas atrás. Entonces, vamos allí, mis hermanos. Ahora, cuando un médico, mis hermanos, hace un diagnóstico, es porque sabe lo que está sucediendo. Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo, mis hermanos, muy breve. Ahora que está tan de moda el sarampión, ¿no? Espero que ya se hayan vacunado, mis hermanos, los que se tienen que vacunar. El sarampión, mis hermanos, es una enfermedad que puede dar un poco de fiebre, los ojos rojos, puede dar también, mis hermanos, un poco más de, pues diferentes situaciones pueden pasar, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, mis hermanos, en el sarampión? Bueno, da una sintomatología como de gripa. Pero, mis hermanos, antes de que surja la erupción del sarampión, en los cachetes, en la parte interna, en los carrillos, en las mejillas, internamente, aparecen unos puntitos blancos. Se les llaman manchas de Koplik. Cuando un médico las ve,
le va a dar sarampión. Aún antes, sí, de hecho ya lo tiene, pero aún antes de que surja la erupción. Si un médico tiene, mis hermanos, por la experiencia, por el conocimiento, sabe hacer un diagnóstico. Bueno, nuestro Señor, mis hermanos, porque conoce todas las cosas y sabe lo nuestro, sabe lo que pasa en el interior de esta iglesia, sabe lo que pasa en tu vida, en tu familia, lo sabe, puede hacer diagnósticos certeros, diagnósticos infalibles, los puede hacer el Señor, mis hermanos. Así es que primero, en primer lugar, hace un diagnóstico positivo. Más atrás, mi hermano, por favor, más atrás. Gracias, más atrás ahí. Entonces, allí, hace un diagnóstico positivo. ¿Y qué es lo que sabe el Señor, mis hermanos? El pasaje dice allí con claridad, yo conozco tus obras. Ahora sí, mi hermano, yo conozco tus obras. Conozco tus obras, conozco lo que te sucede. Conozco esto, mis hermanos. ¿Recuerdan estas palabras de Jesucristo que dijo, mis hermanos, en una parábola y que seguramente serán expresadas en el día del juicio final? Dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Jesús contó esto en una parábola. Pero con toda seguridad, estas palabras serán repetidas, mis hermanos, para aquellos que han sido siervos del Señor. Porque el Señor sabe si tú eres un siervo bueno, porque conoce tus obras, dice el pasaje. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Él lo sabe, sabe si tú has sido fiel en lo poco. No es ignorante de esto, mis hermanos. Jesús conoce la obra de cada uno de nosotros si tú has sido fiel precisamente en los dones y talentos que Él te ha dado. Y Jesús conoce, mis hermanos, cada una de las iglesias en el mundo entero, las iglesias cristianas, mis hermanos, y conoce el obrar de cada iglesia. Ahora, quiero hacer una acotación, mis hermanos. Y espero que lo entendamos todos, mis hermanos. No somos salvos por obras. No llegamos a la presencia de Dios por buenas obras. Pero sí somos salvos para buenas obras, para hacer buenas cosas. Es más, dice la Escritura que el Señor nos llamó, mis hermanos, para que anduviésemos en buenas obras, para que hiciéramos aquellas cosas que Él ya preparó de antemano, para que nosotros las hiciéramos. No somos salvos por buenas obras, somos salvos para buenas obras. El Señor nos llamó para hacer buenas cosas, mis hermanos. Y esta iglesia de Éfeso se caracterizaba por su buen obrar. Estaban activos, no estaban perdiendo el tiempo, no eran perezosos, mis hermanos, en el Evangelio. Estaban bien activos en el Evangelio. Y por eso el Señor les dice, yo conozco tu trabajo, conozco tus obras y yo estoy tomando en cuenta estas cosas que están haciendo. ¿Recuerdan, mis hermanos, si alguien lo puede buscar, Hebreos 10, 24 y 25? ¿Para qué nos congregamos? De hecho, mis hermanos, si ustedes ven el logo de la iglesia, allí está ese versículo. Hebreos 10, mis hermanos, versículos 24 y 25. ¿Lo tienen allí? No lo tengo. Gracias, mi hermano, si lo puedes leer. Gracias. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que nuestro Señor viene. Gracias, mi hermano. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, para animarnos al amor y a las buenas obras. Uno de los propósitos por los cuales estamos aquí, por los cuales nos reunimos, mis hermanos, es precisamente esto, para estimularnos, mis hermanos. ¿Sabes? Todos necesitamos estímulo, tú, yo, todos nosotros, mis hermanos. No solo la expectativa de ser estimulados, no, sino de estimularnos unos a otros. Necesitamos esto. Así que, mis hermanos, el Señor sabe de nuestra obra,
Segundo lugar, mis hermanos, el Señor sabe de nuestra fatiga. Dice allí, mis hermanos, yo conozco tu arduo trabajo. No solo conozco tu obra, también conozco tu arduo trabajo, tu fatiga. Saben, mis hermanos, todos nos cansamos. Todos nos agotamos, mis hermanos, unos de una manera y otros de otra manera, en lo físico, pero también en lo espiritual. Nos cansamos en la lucha, en la batalla contra el pecado y las tentaciones, mis hermanos. Y lo que la Escritura nos está diciendo es esto, que es vital para nosotros poder seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, mis hermanos. Es vital que podamos seguir hacia adelante, mis hermanos, y podamos decirnos uno al otro entonces, al estimularnos, oye, mira, sigue haciendo la buena labor que estás haciendo. Sigue haciendo, no te desanimes, no tires la toalla, vale la pena, sigue hacia adelante. Y eso es lo que la iglesia de Éfeso estaba haciendo. Estaban pasando trabajos arduos, pero estaban perseverando. Fatigas, pero seguían adelante. Y eso necesitamos hacer también ustedes y yo, mis queridos hermanos. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, el Señor no sabe de nuestra obra y fatiga, también sabe de nuestra perseverancia. De nuestra perseverancia. Dice, yo conozco tu paciencia. Conozco tu paciencia. Saben, mis hermanos, la iglesia de Éfeso no se había detenido en seguir obrando para la gloria de Dios. Ellos estaban perseverando. La palabra paciencia, eso es lo que está queriendo decir. Perseveraban, seguían hacia adelante, mis hermanos, para seguir adelante, para amar más a Jesucristo, para llevar más adelante el Evangelio, para continuar la obra que Jesús nos ha encargado. Hay una doctrina bíblica, mis hermanos, que se llama así, la perseverancia del creyente. Es una doctrina bíblica, mis hermanos. ¿Qué quiere decir esta doctrina bíblica? Lo que quiere decir, mis hermanos, es que tú y yo estamos expuestos a caer, pero todo verdadero creyente persevera hasta el fin. ¿Qué sucede si tú caes en pecado? O yo. ¿Qué va a pasar? ¿Nos quedaremos en el pecado? ¿Nos quedaremos allí pecando? No. Si caemos en pecado, mis hermanos, lo que debemos entender y lo que debemos hacer es precisamente reconocer ese pecado, confesarlo delante de Dios, levantarnos y seguir adelante. Porque la promesa del Señor es aquella que dice que si confesamos todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mis hermanos, la perseverancia del creyente es esta. Podemos tener fallas, podemos tener errores, pecados, pero un verdadero creyente persevera hasta el fin. No se queda allí en el pecado, sino continúa hasta el fin. Y eso es lo que debe animarnos, mis hermanos. Esta iglesia dice, yo conozco tu paciencia. No solo el obrar, en seguir perseverando, en hacer las cosas que el Señor nos ha dado, sino, mis hermanos, seguir perseverando en la fe en Cristo Jesús. Es esto. Ahora, ¿qué otra cosa conocía el Señor, mis hermanos? Yo conozco tu ortodoxia. Orto, mis hermanos, quiere decir lo correcto, lo recto. Era una iglesia, mis hermanos, de buena doctrina. Era una iglesia de buena doctrina. Si vemos el pasaje, mis hermanos, dice, yo conozco que no puedes soportar a los malos. No los soportas. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así nos dice este pasaje, mis hermanos, en Apocalipsis 2:2. ¿Qué quiere decir esto? Que los efesios eran ortodoxos, es decir, tenían buen discernimiento para distinguir, para detectar un falso maestro, alguien que enseñaba lo contrario al evangelio. Podían detectar un falso apóstol, lo detectaban. Tenían buen discernimiento, mis hermanos. Y además, ¿saben? No tenían tolerancia hacia los malos, tenían tolerancia cero hacia los malos.
Por eso dice el pasaje, no puedes soportar a los malos, no los toleras, no toleras a los malos, no los puedes soportar. Mis hermanos, Dios el Señor Jesucristo está alabando a la iglesia, mis hermanos, y la está alabando porque no soportaban a personas, mis hermanos, que tergiversaran el evangelio, ni tampoco a aquellos que eran malos, a los que ejercían maldad. No toleraban, es decir, tenían una sana doctrina, eran ortodoxos en esto, mis hermanos. Saben, habían pasado ya muchos años, 40 años habían pasado desde que se había establecido esta iglesia en Éfeso, mis hermanos, y todavía se mantenían apegados a la enseñanza apostólica, a la enseñanza de Pablo, a la enseñanza de Juan, a la enseñanza de Timoteo. Prestaron profunda atención, mis hermanos, a lo que el apóstol Pablo les había dicho. Si ustedes ven, mis hermanos, Hechos 20, 29 y 30, estas palabras, mis hermanos, Pablo se está despidiendo de ellos, de los ancianos de Mileto, de los ancianos de Troas y de los ancianos de Éfeso. Y le dice, ya no verán mi rostro, se está despidiendo el apóstol. Y dice así, porque yo sé que después de mi partida, después de que ya no esté con ustedes, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los efesios, mis hermanos, de esta iglesia, estaban muy atentos a esta advertencia de Pablo dada 40 años atrás. Les decía el apóstol, deben estar atentos, alertas, porque ¿cuál es el mayor enemigo de la iglesia? Puede haber enemigos externos, pero el pasaje dice que eran enemigos internos. Vendrán lobos rapaces, mis hermanos, lobos rapaces que entrarán en medio de ustedes, en la iglesia. Y luego también dice, de entre ustedes mismos, dice el versículo 30, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos, para desviarlos. Uno de los peligros más importantes de una iglesia, mis hermanos, está al interior. Está al interior. La semana pasada yo les decía, mis queridos hermanos, puedo yo faltar o pueden faltar los líderes de la iglesia, los diáconos y mis hermanos que predican también, pero mis hermanos, en esta iglesia no debe faltar nunca, 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 mis hermanos, una buena predicación basada en la palabra de Dios. Y uno debe examinar, mis hermanos, a aquellos que predican. Debe ser uno como dice el libro de los Hechos, mis hermanos, que eran más nobles que los de Tesalónica, los creyentes de Berea, porque cada día examinaban en las Escrituras para ver si las cosas que les decíamos eran así. Pablo, Lucas, Silas estaban predicando en esta ciudad pequeña de Berea. Y dice, no se quedaban conformes con lo que les decíamos, sino iban a la Escritura para ver si lo que les estábamos diciendo era así. Este es el ejemplo, mis hermanos. Nunca, nunca, nunca se queden con lo que alguien les diga. Hay que ir a la palabra, a la Escritura. No se queden con lo que yo les diga. No se queden con lo que algún otro hermano de la iglesia les diga, mis hermanos. Hay que ir a la palabra de Dios, a la Escritura. Y esta iglesia, mis hermanos, era una iglesia ortodoxa, de buena doctrina. Habían permanecido eso. Por eso yo conozco, dice el Señor, a esta iglesia. Conozco, no soportas a los malos y pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has encontrado que son mentirosos. Por eso, mis hermanos, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos advierte muchas veces a no andar en error, a no andar en error. Ahora, quiero saltarme al versículo 6, mis hermanos, el versículo 6 de Apocalipsis 2. Y allí el Señor también sabe de la firmeza de esta iglesia. Dice allí en Apocalipsis 2:6, pero tienes esto,
que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El Señor aborrecía las obras de los nicolaítas y la iglesia también. Tienes esto. Ustedes lo aborrecen, yo también aborrezco estas obras, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tú y yo, y ahorita voy a explicar acerca de los nicolaítas, pero hay algo que es importante, mis hermanos. Debemos llegar al punto de lo que Dios ama, nosotros también lo amemos. Y lo que el Señor aborrece, nosotros también debemos aborrecerlo. Lo que el Señor odia, lo que el Señor aborrece, esta iglesia lo debe aborrecer. Y lo que el Señor ama, eso debemos hacer, también amarlo. A ese punto debemos llegar, mis hermanos. A estas cosas debemos llegar. Pero vemos en este pasaje, mis hermanos, algo que dice aquí. Dice en este pasaje, mis hermanos, que debemos aborrecer el mal. Dice allí en el versículo, mis hermanos, ustedes lo ven, aborreces la obra de los nicolaítas. Eran personas que estaban obrando mal y dice, yo las aborrezco también. Aborrezco estas cosas. ¿Qué cosas aborrece el Señor, mis hermanos? Proverbios 8:13 dice que el temor del Señor es aborrecer el mal. Y eso debemos aborrecer. También dice la Escritura en Proverbios 11:1, la balanza falsa es abominación al Señor. Y eso también debemos aborrecer. Y también dice, mis hermanos, Proverbios 11:20, los de corazón perverso son abominación al Señor. Y eso es lo que tú y yo también debemos aborrecer, mis hermanos. Debemos hacerlo. Nuestro mundo, mis hermanos, nuestra sociedad es una sociedad, mis hermanos, que no cuadra, mis hermanos, con lo que dice la Escritura. La sociedad nuestra dice tolera. Debe ser tolerante, soportar todo lo que las personas quieran hacer y todo lo que las personas deban pensar. Pero lo que la Escritura nos dice es algo diferente, mis hermanos. Lo que Dios aborrece y abomina, eso también debemos aborrecer, mis hermanos, no tolerarlo. Nuestra cultura, nuestra sociedad, mis hermanos, ve lo que Dios no tolera como tolerable. Lo toleran. Y por eso, mis hermanos, nuestra cultura se ha creado un Dios de su propia imaginación que se acomoda a los criterios personales de cada persona, de cada uno, mis hermanos. ¿Quiénes eran estos nicolaítas? Déjenme decirles, eran gnósticos. ¿Qué quiere decir? Que clamaban, ellos decían, que lo que uno hace con el cuerpo no afecta en ninguna manera el alma. Lo que yo hago con mi cuerpo no afecta a mi espíritu, no afecta a mi alma. Y por eso, mis hermanos, podían irse a acostar con sacerdotisas de Diana a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque eso afectaba el cuerpo, pero no afectaba el alma. Eso es lo que enseñaban, mis hermanos. Los efesios reaccionaron a esto, a esta enseñanza de los nicolaítas. Reaccionaron a esto, mis hermanos. Y, ¿saben? Esta iglesia se mantuvo firme. Más adelante veremos cómo la iglesia de Pérgamo, mis hermanos, sí se vio afectada por la doctrina de los nicolaítas. Pero esta iglesia no. La iglesia de Éfeso les resistió y no los toleró, no los soportó, los aborrecía. Como Dios aborrece el mal, como Dios aborrece el pecado, también la iglesia los aborrecía, mis hermanos, los aborrecía. Recuerden esto, esta iglesia de Éfeso estaba en medio de una ciudad que era idólatra. La ciudad de Éfeso era idólatra. Era una ciudad llena de inmoralidad. Y Cristo el Señor pudo alabar a esta iglesia porque se mantenían puros en medio de toda esta idolatría e inmoralidad. Se mantenían puros. Era una sociedad la que vivían idolátrica y de corrupción. Y la iglesia de Éfeso, mis hermanos, seguía siendo luz y sal
para su generación y no se dieron a la presión, mis hermanos, de ceder a la cultura por mucho tiempo. Y ellos aborrecían esta doctrina, aborrecían esto, mis hermanos. ¿Qué con esto para ti, para mí en nuestros días? ¿Sabes? Estamos llamados por Dios, nuestro Señor, a permanecer alineados con nuestro Señor, en pureza, en santidad de vida, en medio de la cultura en la cual nosotros vivimos, mis hermanos. Estamos llamados a esto. Hay muchas noticias, mis hermanos. El día de ayer estaba viendo una noticia, ¿saben de los terians, mis hermanos, que están ahora en redes sociales y que se visten de perro o de gato? ¿Sí? Dice que iba a haber una concentración allí en Ciudad Universitaria el día viernes, mis hermanos, y para allí manifestarse. Y hubo otra, mis hermanos, allá en Nuevo León también. Y luego, mis hermanos, tenemos las marchas gay y tenemos muchas otras cosas, mis hermanos. La sociedad en la que vivimos, mis hermanos, está contra las Escrituras y el cristianismo es contracultural. El cristianismo, mis hermanos, está contra la cultura, va en contra de la cultura. ¿Y qué dice la cultura en la que vivimos? Tolera estas cosas, tolera. Y saben, mis hermanos, por la tolerancia el mundo está de cabeza, mis hermanos. El mundo está de cabeza. Pero nosotros debemos actuar según nuestra cabeza, que es Cristo. Debemos actuar según Cristo y mantenernos firmes y fieles a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz gloriosa y admirable. Debemos mantenernos fieles. La pregunta es para ti y para mí, si nosotros estamos aborreciendo lo que Dios aborrece. ¿Verdaderamente tú estás aborreciendo lo que Dios aborrece? ¿Estamos nadando en contra de la corriente cuanto veces sea necesario, de la corriente de la cultura? ¿Sabes? Cristo es el único que puede cambiar al mundo y a esta sociedad en la que vivimos. Porque cuando Cristo llega al corazón de una persona, ¿sabes? Cristo lo transforma. El Señor lo transforma. ¿Sabes? El Señor no nos ha dejado aquí para amar la cultura. Cristo ha transformado nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de ver las cosas que amamos y aborrecemos, mis hermanos, las cosas que Cristo aborrece, mis hermanos. Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es que las corrientes de este mundo pueden ir y venir, mis hermanos. Pueden ir y venir. Ayer en la reunión de varones platicábamos acerca de esto, mis hermanos, acerca de pues todas estas cosas que están pasando en la generación en la que vivimos. Pueden ir ideas y se van. Pueden ir y venir prácticas, pueden ir y venir modas, pueden ir y venir estilos, pueden ir y venir modos de pensar. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y es allí, mis hermanos, donde debemos nosotros no movernos, estar allí. Este es el diagnóstico positivo. Estas son las cosas por las cuales el Señor elogia a su iglesia. Estas cosas, mis hermanos, tiene un elogio para la iglesia de Éfeso. Sin embargo, también hace un diagnóstico negativo. Hace un diagnóstico el Señor, no solo un diagnóstico positivo, sí. Mira, vas bien en estas cosas, vas bien en ello, pero también te falta esto. Y es el diagnóstico negativo, mis hermanos, el que quiero que veamos a continuación. El Señor no solo sabe nuestra obra, no solo sabe si tenemos la doctrina correcta, no solo sabe, mis hermanos, si nosotros somos perseverantes y firmes, sino el Señor sabe, si podemos ver, mi hermano, de nuestro amor hacia Él. Si verdaderamente lo estamos amando. Dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti. Y fíjense bien la fuerza de estas palabras. Tengo contra ti. Son palabras fuertes, son palabras poderosas, mis hermanos.
tengo contra ti esto. Y es esto, que has dejado tu primer amor. ¿Qué es, mis hermanos, para definirlo el primer amor? Para definirlo, mis hermanos, bueno, es la devoción a Cristo, el anhelo por Cristo, el fervor por Cristo que tan a menudo caracteriza al nuevo creyente. Lo voy a repetir, mis hermanos, es la devoción a Cristo, el anhelo por Cristo, el fervor por Cristo que tan a menudo tiene el nuevo creyente, un fervor personal, sin inhibiciones, entusiasta, y que uno lo exhibe abiertamente. Por eso, mis hermanos, dice, con profundo dolor, tengo contra ti esto. Con profundo dolor, tengo contra ti esto. Es cierto, tienes buenas obras. Es cierto que tienes pureza doctrinal. Es cierto que has sido fiel moralmente hablando. Pero has abandonado el amor para mí. Ya no me amas como al principio. Un amor sencillo por el Señor Jesucristo. Un amor que genera todos los otros amores. Un amor que hace que perduren nuestras acciones para la gloria de Dios. Y yo estoy seguro, mis queridos hermanos, que Cristo, conociéndolo todo, Él pudo haber señalado muchas cosas más que no estaban bien a la iglesia de Éfeso. Pudo haber señalado, oye, esto y esto y esto. Pero Él escogió esta. Tengo contra ti esto. Porque es una cosa profunda, es una cosa grave, mis hermanos. Has dejado tu primer amor. Has dejado esto. Y el Señor le dice a esta iglesia, tienes que concentrarte en ello. Está bien, tus obras están bien, eres correcto en lo doctrinal, eres firme, perseveras, no toleras a los malos, pero tengo contra ti que ya no me amas. Ya no me amas como al principio. ¿Por qué el Señor les dice esto? Saben, mis hermanos, es muy probable que la iglesia de Éfeso no se diera cuenta de este problema. No se diera cuenta que tenían este problema. Pero para Jesucristo era un punto crucial, para Jesús era un punto fundamental. Han dejado su primer amor, ya no me amas. Jesús no era ciego a las demás virtudes que tenía esta iglesia. De hecho, los elogió, como ya hemos visto, mis hermanos. Pero no se trata de un punto de suma y resta. Mira, tienes estas cosas, tienes esto. Y hacer una balanza. No se trata de esto, mis hermanos. Porque no se podía, nadie podía compensar lo que había ocurrido con el primer amor de esta iglesia. Déjenme poner un ejemplo. ¿Cuál fue el problema de Pedro? ¿Cuál fue el problema de Pedro? ¿Qué lo llevó a negar a Cristo 3 veces? ¿Qué lo llevó a negar a Cristo? Bueno, cuando Cristo restaura a Pedro, mis hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta que Pedro no tenía un problema, mis hermanos, de valentía. No es que fuera temeroso, no, que tuviera miedo, no. El problema de Pedro no era de valentía, el problema de Pedro era un problema de amor. Ese era el problema de Pedro. Por eso cuando Cristo tiene un encuentro con Pedro, mis hermanos, a las orillas del mar de Galilea, no le dice, Pedro, ¿eres valiente? No le dice esto, mis hermanos, le dice, Pedro, ¿me amas? No le dice, Pedro, ¿eres valiente? No, le dice, ¿me amas? Y se lo preguntó 3 veces Jesús a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y en algún punto en la vida de la iglesia de los Efesios, ellos pasaron, mis hermanos, pasaron de hacer las cosas impulsados por el amor de Cristo a hacer las cosas mecánicamente. Sí, estaban haciendo la obra evangelística, pero era mecánica. Estaban en contra de los malos, pero era cuestión, mis hermanos, mecánica. Se reunían, pero era por hábito, mis hermanos. Estaban motivados
por celo doctrinal, estaban motivados por tradición, estaban motivados por costumbre, pero no estaban motivados por el amor a Cristo. Estaban haciendo buenas cosas, sí, pero no por el motivo correcto. Y el motivo correcto por el cual debemos hacer las cosas es el amor a Cristo. El amor a Cristo, mis hermanos. Jeremías 2, 2 al 3. En este pasaje el Señor, Dios, mis hermanos, le habla al pueblo de Israel y le dice así: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Lo que estaba aquí diciendo, mis hermanos, el Señor, recuerdo cómo estabas ansioso de mí, Israel. Recuerdo cómo ibas en pos de mí, cómo me amabas cuando estabas recién desposada conmigo, cuando eras recién casada, me amabas y me seguías a través de lugares desiertos, me amabas. Es como el amor de luna de miel del esposo y la esposa, mis hermanos. Es cierto que el amor en el matrimonio, el amor maduro, mis hermanos, de los casados, se profundiza y es más rico, sí. Pero también, mis hermanos, es cierto que no debe perderse el entusiasmo. No debe perderse el asombro. Mis hermanos, cuando un matrimonio, el esposo y la esposa se empiezan a dar por sentado uno al otro, pues aquí está, ¿no? Aquí lo tengo. Entonces se vuelve rutina. Y es allí cuando el matrimonio corre peligro. Y es precisamente lo que la iglesia de Éfeso. Pues está el Señor, sí, pero hacían las cosas por hábito, por tradición, por costumbre, pero no por amor al Señor. Quiero que anotes esto porque es verdaderamente importante, si lo puedes anotar. Es posible servir, es posible sacrificarse y sufrir por el nombre de Cristo y con todo no amar de verdad a Jesucristo. Lo puedes anotar, te lo voy a volver a leer. Es posible servir, sacrificarse y sufrir por el nombre de Cristo, por su nombre, y con todo no amar de verdad a Jesucristo. Los efesios estaban tan atareados manteniendo su separación que descuidaban la adoración al Señor. ¿Sabes? El trabajo no es sustituto para el amor. Tampoco la pureza doctrinal no es sustituto para la pasión y el fervor por Cristo. Yo puedo ser muy estricto, tener, mis hermanos, mucha ortodoxia doctrinal, pero puedo no tener pasión ni fervor por Cristo, ni amarle a Él. Solo puede estar llena mi cabeza, mis queridos hermanos. Solo eso. ¿Saben? Una iglesia debe tener ambas cosas para agradar al Señor. Debe tener esto. Así que los efesios habían perdido esto, habían perdido el fervor, el entusiasmo inicial, mis hermanos. Por eso el Señor Jesús advierte con toda claridad en Mateo 24, 12, mis hermanos, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, en los tiempos finales, el amor se va a enfriar. ¿Se había enfriado el amor de los efesios hacia Dios? Es muy posible. Y por eso les dijo: tengo esto contra ti, de manera dolorosa y profunda. Es algo que no debía suceder, mis hermanos. Ahora quiero decirte lo siguiente: Cristo, nuestro Señor, no es indiferente a nuestra falta de amor. Jesús no es indiferente a ningún pecado.
Mis hermanos, esta era una iglesia, la iglesia de Éfeso, con más de 40 años de experiencia. Muchas personas habían trabajado allí, líderes, pero habían dejado esto, que era fundamental. Así es que, mis hermanos, debemos pensar con toda claridad esto. ¿Recuerdan, mis hermanos, cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Sí? Este es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Cuando nuestro corazón, mis hermanos, se va detrás del mundo, Dios, que es celoso, porque Dios es celoso, dice la Escritura, tiene celo de nosotros. Él no va a tolerar eso, porque Dios no quiere la mitad de nuestro corazón. Dios no quiere una parte de nuestro corazón. No importa cuánto trabajo tú hagas, no importa cuánto evangelices, no importa cuánto tú hagas, no. Si no tienes amor hacia Cristo, ¿de qué va a servir? De nada, de nada. Lo que hagamos, mis hermanos, en la iglesia, por instruir a otros, lo que hagamos, mis hermanos, de evangelismo, lo que hagamos de servir, todo tiene que ser por amor a Cristo, no por costumbre, no por hábito. Déjame preguntarte, ¿por qué estás aquí en esta reunión? ¿Es por costumbre, por hábito? ¿Es porque no había otra cosa mejor que hacer? No. Estás aquí y eso es lo que espero de ti, de mí, de todos los que estamos aquí. Estamos aquí porque amamos a Cristo. Porque amamos a Cristo, mis hermanos. Y eso es lo que debemos hacer. Amar a Cristo siempre, siempre, siempre. ¿Por qué Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Es que acaso el Señor no lo sabía? Necesitaba más información. Si Él lo sabía. Él lo sabía, mis hermanos. No, lo que el Señor quería es que Pedro estuviera seguro de su afecto hacia Él, de su amor hacia Él. Es como cuando el Señor le preguntó, mis hermanos, a Adán, ¿dónde estás? Porque Adán se escondió y Eva también. ¿Dónde estás tú? ¿Es que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Eva? Si Él lo sabe todo, claro que lo sabía. Estaban escondidos allí. Pero lo que el Señor quería que se diera cuenta Adán y Eva de cuál era su condición. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y es lo mismo para Pedro. ¿Me amas? No porque el Señor no supiera que le amara. Es porque quería que se diera cuenta de su condición, si verdaderamente estaba amando al Señor. Y eso es para ti y para mí. Eso es para nosotros, mis hermanos. La verdad es que debemos estar ciertos en nuestros corazones si verdaderamente amamos al Señor. Amamos al Señor, mis hermanos. ¿Cómo está tu amor por el Señor? ¿Verdaderamente lo amas? ¿Verdaderamente es así? Ahora déjenme pasar al tercer punto, mis hermanos, y es el remedio de Dios para nuestro problema de amor. ¿Cuál es el remedio de Dios para nuestro problema de amor? Apocalipsis 2:5, mis hermanos, dice allí, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí está la medicina. El Señor, que hace los mejores diagnósticos, al mismo tiempo da el remedio. Esta es la medicina. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras cosas, mis hermanos. Este es el caso así. Precisamente, mis hermanos, y es lo que el Señor nos recuerda en este pasaje. Así es que lo primero, mis hermanos, si lo puedes poner, mi hermano, primer lugar, este es el primer paso, la medicina, el remedio. Recuerda de dónde has caído. Es decir, ¿qué fue lo que te pasó? Antes no estabas así. No estabas así. Recuerda que hubo un tiempo en el que Cristo ocupaba el lugar más importante de tu vida, ocupaba el trono de tu ser, el medio de tu corazón. Sin embargo, mis hermanos, uno quisiera pensar que eso no ocurre, pero sí ocurre. Se olvida uno de Dios,
se olvida uno de Dios, mis hermanos. Allí en Jeremías 2, versículos 11 y 13, mis hermanos, vemos esto. Cómo el pueblo se había olvidado del Señor. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es algo asombroso. Se fueron en pos de otros dioses que no son dioses y me dejaron a mí, que yo soy fuente de agua viva. Me dejaron a mí. ¿Saben? Es posible que algunos, mis hermanos, cambien a Dios por cosas que no sacian, por cisternas rotas que no retienen agua. Así es que, mis hermanos, recuerda, si este es tu problema de no amar a Dios, recuerda cuando lo hacías. Recuérdalo, tráelo a tu memoria. Ahora, segundo lugar, arrepiéntete. Arrepiéntete. Recordar no es suficiente, sino tienes que arrepentirte. Tiene que haber un arrepentimiento. Sin esa admisión de culpa no hay restauración, mis queridos hermanos. Es decir, si nuestra actitud no cambia con respecto a aquello que nos señala el Señor, entonces no ha habido arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de actitud y de disposición. De manera que si lo estás viendo ahora como Dios lo ve, debes hacer algo al respecto. ¿Qué es confesar el pecado? ¿Sabes? Ponerme de acuerdo en que lo que Él dice de mí es cierto. Es decir, has pecado. Y cuando uno confiesa el pecado, sí, Señor, tienes razón, he pecado. Y uno se pone de acuerdo con Él. ¿Y qué lleva eso? Al arrepentimiento, mis hermanos, al arrepentimiento. Así es que arrepiéntete, corta con todo aquello que te impide servir a Cristo como Él quiere que tú le sirvas. Corta con todo eso, corta con esto. ¿Qué prácticas debes dejar de hacer que se han adueñado de tu tiempo, por lo cual ya no amas al Señor? ¿Eres sal que ha dejado de salar? ¿Eres sal que ya no sala? ¿Qué es lo que hace que pasen los días, las semanas, los años y las cosas sigan igual en tu vida? Que sigan igual en tu vida personal, sigan igual en tu matrimonio, sigan igual en tu familia. Recuerda de dónde has caído, pero ahora arrepiéntete de lo que tengas que arrepentirte. Arrepiéntete. Eso es lo que nos dice el Señor, mis hermanos. Debemos arrepentirnos claramente, y se lo dice a los efesios y también a ti y a mí. Las palabras del Señor son duras, mis hermanos, cuando le dijo, contó una anécdota, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Así es que, mis hermanos, tenemos que hacer esto. Y este es un llamado al arrepentimiento. En esta congregación, mis queridos hermanos y amados hermanos, si tú has pecado, arrepiéntete, arrepiéntete. Si hay algo en tu vida que no está bien y que te aleja de Dios y es un obstáculo para que tú ames al Señor, arrepiéntete de ello, arrepiéntete, no lo dejes para después, arrepiéntete, no hay excusa. Puedes hacerlo en este momento y puedes decir, Señor, la verdad es que las cosas no marchan bien en mi vida y lo he hecho mal y he fallado. Ayúdame en esta necesidad. No quiero echarle la culpa a los demás, no quiero justificarme de manera personal porque solo es una excusa. Ayúdame. Y sabes, si tú lo haces, si tú te acercas al Señor y pidiéndotele perdón y te arrepientes, Él te va a perdonar. Ahora, el tercer paso, mis hermanos, del remedio del Señor es haz la obra que hiciste al principio. Haz la obra que hiciste al principio. Haz lo que hacías al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y comienza a hacer las cosas que hacías al principio.
¿Sabes? A veces el asunto se trata, mis queridos hermanos, de volver a las prácticas más fundamentales de la vida cristiana. ¿Cuáles son las prácticas fundamentales de la vida cristiana? Es alimentarnos de la palabra, es orar. ¿Lo estás haciendo? ¿Sabes? Algunos no oran y no leen la palabra de Dios y por eso no le hallan gusto a la palabra del Señor y no le hallan gusto a la oración, porque han dejado de hacerlo. Pero si quieres tener nuevo gusto por la palabra, nuevo gusto por la oración, tienes que volver a hacerlo. ¿Y sabes lo que va a suceder? Tendrás un mayor gusto por el Señor. Le amarás y comenzará tu corazón a arder. Tu corazón frío de piedra comenzará a ser un corazón de carne y podrás volver a los brazos del Señor. Podrás tener más gozo, más consolación, más fortaleza, y el Señor será tu deleite y tu alegría, como dice en el Salmo número 1. Él será tu deleite, tu alegría, si comienzas a hacer esto. Pero hay una advertencia, mis hermanos, hay una advertencia. Y esta advertencia, mis hermanos, es esta. Apocalipsis 2:5. Si no lo haces, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Son palabras fuertes, mis hermanos. Es como cuando uno viene con una receta, se la toma, y dice, tómese en ayunas, o tómese antes de los alimentos, con una advertencia. No pase de esta dosis, o tómese la medicina si quiere sanar. ¿Ves esta advertencia, mis queridos hermanos? Si no voy a venir a ti, tu luz se va a apagar, tu candelero se va a quitar, si no te hubieres arrepentido. ¿Por qué desaparecen las iglesias? ¿Saben, mis hermanos? Estoy asombrado de esto. 700 iglesias en Estados Unidos todos los días cierran. México no tengo el dato, pero también es así, mis hermanos. Hay iglesias que cierran. ¿Por qué? Su luz se apaga. ¿Ven lo que dice el pasaje? ¿Saben lo que sucedió con la ciudad de Éfeso? Hoy son ruinas. Hoy son ruinas. Mientras que la ciudad de Esmirna, donde estaba la iglesia, mis hermanos, en Esmirna, la que el Señor la elogió y no encontró nada en contra de ella, pues todavía está esa ciudad. Pero la ciudad de Éfeso son ruinas totalmente. La iglesia desapareció. Si no lo haces, vendré a ti y tu candelero se va a apagar si no te arrepientes. ¿Sabes? El Señor dio su vida por la iglesia, pero también la puede cerrar. Y puede cerrar iglesias, mis queridos hermanos, el Señor puede cerrar iglesias si no hacen lo que el Señor dice que hagamos. Así que, mis hermanos, esta es labor tuya, mía, de todos nosotros. Queremos ser un candelero que alumbre, que siga a Cristo, mis hermanos, que haga que la gente busque a Cristo. Debemos, de verdad, mis queridos hermanos, hacer lo que Cristo nos dice en su palabra. Quiero terminar con la promesa, mis hermanos, en cuarto lugar. La promesa de Dios al que vence. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí hay una promesa de vencedor. Hay una promesa, mis hermanos. ¿Quiénes son los vencedores? Aquellos que perseveran en la fe, aquellos que perseveran en la piedad, en la verdad y en el amor, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones. Al vencedor, dice, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es como si el Señor dijera, mis hermanos, ese mismo árbol que Adán y Eva fueron castigados, ese mismo árbol, ahora el Señor lo que está diciendo al que venza,
yo le voy a dar, yo voy a tomar del fruto del árbol de la vida y se lo voy a dar. Al vencedor se lo voy a dar. Este mismo árbol. Y podríamos escuchar las palabras de nuestro Señor: come, hijo mío, come, porque has salido vencedor. Come, hijo mío. Qué bendición será esta, mis hermanos. ¿Y por qué se da esta promesa al final? ¿Sabes para qué? Para animarnos. Es una promesa para animarnos a ti y a mí, para seguir adelante, de que vale la pena, mis hermanos, vale la pena seguir a Cristo, vale la pena amar a Cristo, vale la pena, mis hermanos, poner a Cristo en el centro del corazón, vale la pena. Por eso es esta promesa, por eso esta promesa, vale la pena, mis queridos hermanos. Déjenme concluir. ¿Sabes? No solo las iglesias de Asia tenían, mis hermanos, la necesidad de oír la voz de Cristo, sino esta iglesia, las iglesias de nuestro siglo, mis hermanos, tenemos que oír la voz del Señor. Oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense bien, no dice a la iglesia, y no dice a la iglesia de Éfeso, dice a las iglesias. A las iglesias, dice allí en plural. Esto es para nosotros, es para ti, para mí, para que prestemos atención, mis hermanos. Se trata de que tú y yo estemos en sintonía con nuestro Señor, que nuestro corazón esté en sintonía con el corazón del Señor. ¿Cristo alabó a los efesios? Sí, por sus buenas obras, por lo que estaban haciendo. Pero no basta, mis hermanos queridos. Debemos amar a nuestro Señor, amarlo con todas nuestras fuerzas, amarlo con todos nuestros deseos, ser fervientes de espíritu, estar apasionados por nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes falta de amor, irás con el Señor Jesucristo y le darás: Señor, perdóname por mi falta de amor hacia ti, perdóname. Te atreverás a pedirle perdón a Dios, al Señor, por esto en oración. Le pedirás. Espero que esta iglesia, mis queridos hermanos, tú y yo, todos nosotros, podamos amar al Señor fervientemente, apasionados por el Señor, mis hermanos queridos. Así como el Señor ha hablado a los efesios, que el Señor hable a nuestros corazones, mis hermanos. Vamos a orar. Mi Señor, ayúdanos, necesitamos de ti, mi Señor. Y muéstranos de qué debemos arrepentirnos, mis hermanos y yo. Muéstranos, mi Señor, de qué debemos arrepentirnos. Por nuestra falta de amor. Perdónanos, mi Señor, perdónanos. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos, porque es vital, fundamental, que hagamos todas las cosas por amor a ti. Gracias porque esto está en tu palabra, mi Señor, y son cosas que tú dices para nosotros. Si hay alguien que necesita arrepentirse de algo, Señor, ayúdale a reconocerlo hoy y que se ponga cuentas contigo. Si está tu iglesia, toda la iglesia, mi Señor, toda esta tu iglesia, de verdad, ayúdanos, Señor, que esta iglesia sea una iglesia que te ame por encima de todas las cosas. Que esta iglesia sea una iglesia que te ame, mi Señor. Padre Celestial, ayúdanos. También si alguien en redes sociales ahora tiene esta necesidad de arrepentirse, ayúdale, mi Señor, y que pueda amarte a ti por encima de todo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias de verdad y muchas bendiciones. Y vamos a cantar, mis hermanos. Vamos a despedir.